Amigos, buenos días y bienvenidos a Buenos Días Miami aquí en Mira TV para arriba. Hoy amanecemos con 83 grados de temperatura. En la tarde los termómetros marcarán los 93 grados. Se pronostican algunas lluvias durante la tarde que se van a incrementar en la noche. Es posible que se acerque a las costas de la Florida una tormenta en los próximos días. Donald Trump pidió el cierre de la Fundación Clinton. El Buró Federal de Investigaciones FBI descubrió unos 15,000 correos electrónicos vinculados al escándalo de la candidata demócrata Hillary Clinton. Tim Kaine, candidato demócrata a la vicepresidencia, dijo que Estados Unidos y Cuba deben buscar un acuerdo en materia de derechos humanos en momentos en que ambos países tratan de ampliar sus relaciones. Y ahora los premios en Buenos Días Miami. La primera persona que llame en este momento al 305-537-3221 ganará un almuerzo o una cena con un acompañante en el restaurante Casa Marín. Así que repito, el número es el 305-537-3221. Bueno, y ahora vamos a conversar precisamente con Marcelino Millares, que es doctor en Ciencias Políticas, veterano de Bahía de Cochinos y dirigente del blog América 2.1. La semana pasada, el presidente de Bolivia, Evo Morales, inauguró la escuela militar antiimperialista con el propósito de contrarrestar la influencia política y militar de Estados Unidos en la región. La escuela estará abierta a otros países del bloque izquierdista de América Latina, ALBA, que incluye a Venezuela, Nicaragua, Ecuador y Cuba. Vamos, aquí tenemos un video. Es la creación de la Escuela de Comando Antiimperialista General Juan José Torres González, escuela que se constituirá en el primer instituto militar en asumir el reto histórico de estudiar la evolución de nuestro Estado plurinacional. Iniciar e inaugurar con nuestra escuela militar antiimperialista, que no solamente es una escuela para las Fuerzas Armadas, sino para el pueblo boliviano. En una reunión con el bando militar decidimos que esta escuela militar antiimperialista debe llevar el nombre del general Juan José Torres González. Hoy día sentimos contentos en la inauguración de esta base, escuela antiimperialista, con el objetivo de contribuir a vivir en un mundo mejor, más justo, equitativo, más democrático y sin violencia. Sentimos que la creación de esta escuela es un compromiso político y ético con el país, con la región y con el mundo, porque no solo es justo, sino moralmente necesario vivir en condiciones de igualdad, de dignidad, hermandad y en complementariedad. Bolivia desde el principio del siglo XX ha sido víctima de la voracidad capitalista e imperial de los Estados Unidos. Podemos escuchar y entender el informe de la Unión Europea sobre la lucha contra el narcotráfico. Sin base militar norteamericana, sin la DEA de Estados Unidos, sin la participación responsable bajo la corresponsabilidad compartida en la lucha del narcotráfico, estamos mejor. Inicia la conducción de la escuela de comando General Juan José González, creada por la misión de contribuir a la transformación del sistema social, económico, político y cultural. Bueno, Marcelino, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy buenos días. Bueno, me da mucho gusto que estés aquí con nosotros. ¿Y cuál es el objetivo de esta escuela militar? Fíjate que eso sucedió, lo acabamos de ver el miércoles pasado, el día 17 de agosto. El general que habló dijo una cosa muy interesante.
plurinacional. O sea, ellos no están hablando de una escuela militar para Bolivia, ellos están hablando de una escuela militar que tiene precisamente objetivos, o un objetivo precisamente que es un objetivo imperialista, en el sentido de que es plurinacional, en el sentido de que lo que ellos están tratando de hacer es exportar el supuestamente socialismo del siglo XXI, que se inicia en el 1959 en La Habana con Fidel Castro. Y por detrás de todos estos esfuerzos está precisamente la sombra y la dirección cubana. Esencialmente la esencia del énfasis en lo militar es que el éxito que ha tenido Cuba en mantenerse durante 57 años fue y es la creación de un ejército, y es precisamente sobre la base del ejército que ellos pueden mantener el sistema político. En el caso de Evo Morales ya le queda muy poco tiempo en la dirección de su país. Sabemos que el país rechazó la posibilidad de su reelección y tenemos que tener cuidado que a lo mejor por detrás de esta maniobra está la intención de mantenerse en el poder. Una de las justificaciones que Bolivia le dio al mundo, precisamente no aparece en el documental que vimos, pero una de las razones que dicen es que Bolivia tiene un antecedente en el cual pierden la salida al mar en una guerra contra Chile, y esa guerra contra Chile fue respaldada por un imperio, el Imperio Británico. O sea, existen antecedentes en el caso de Bolivia para tenerle un gran temor a la cuestión antiimperialista, pero sencillamente la realidad es que en este momento ni los Estados Unidos, ni la Gran Bretaña, ni ninguno de estos gobiernos tiene una política imperialista en lo absoluto. Es más, lo que ha pasado en Cuba durante 57 años es ejemplo que los Estados Unidos no se meten en los asuntos internos de otros países. Lo que está pasando en Venezuela es ejemplo. Lo que ha pasado con el eje que ellos han creado a través de Cuba es ejemplo de que no es real hablar de una necesidad antiimperialista, porque el imperialismo en el siglo XXI sencillamente ya no existe. No existe el tipo de imperialismo para el cual ellos se están preparando a través de un ejército convencional, como si fueran a ser invadidos por fuerzas militares de los Estados Unidos o de otros países. Por lo tanto, sencillamente es sencillamente un intento de reforzarse ellos internamente en el poder y tratar de crear lo que ya le falló, porque Venezuela falló. Venezuela está a punto de tener una transición, de salirse de su problema, y en Cuba ya nos queda mucho menos de lo que nos quedaba hace 57 años para salirnos del fenómeno cubano. Así que esta escuela militar antiimperialista es sencillamente una mentira. ¿Y quiénes se formarán en esa escuela militar? Básicamente ellos la definen como una escuela plurinacional. En este momento tiene su origen en Bolivia, pero es posible que entrenen a fuerzas de otros países, militares de otros países. Así que ahora la intención es reforzar militarmente el llamado socialismo del siglo XXI, que es lo que viene de Cuba, viene de Venezuela, está en Bolivia, está en Ecuador y está en Nicaragua. Es un eje, pero un eje, repito, fallido, porque la clave del eje estaba en el petróleo venezolano que está dejando de existir y cuyo precio ha bajado considerablemente, y sabemos que Venezuela está a punto de tener el llamado referendo revocatorio que va a sacar de poder al presidente actual, Nicolás Maduro. Bueno, está Carlos Sánchez Versailles con nosotros también aquí, y yo quisiera que nos hablaras un poco de esa situación, ¿verdad? Bueno, el tema es que la famosa escuela antiimperialista que han creado los socialistas del siglo XXI, primero es una creación castrista, porque el discurso antiimperialista es el dogma que maneja el castrismo desde hace 57 años, y como aquí se ha dicho, es verdad,
están luchando contra un fantasma, pero eso les sirve para generar cohesión, propaganda, en un momento en que las dictaduras del socialismo del siglo XXI, Cuba, Venezuela, Ecuador, Bolivia y Nicaragua, están de caída. El modelo económico es un absoluto fracaso. Eso ha llevado crisis a todos y cada uno de estos países en diferentes niveles. Sin duda la crisis más grave es la crisis de Cuba, donde hay hambre, miseria, pero ya tolerada y conocida. La crisis más notable es la crisis de Venezuela, donde hay una crisis humanitaria hoy en día. El Ecuador tiene una crisis económica horrible, está dolarizado y como no pueden emitir dólares, lo que tienen es una imposibilidad absoluta de cumplir su presupuesto. Bolivia está yendo a pasos agigantados a una crisis económica porque todos los datos económicos que maneja y que la presentan como un éxito económico están falseados en base al control del Banco Central y al dinero ilícito del narcotráfico que nutre esa economía, y Nicaragua va en el mismo camino. En ese escenario crean la escuela militar antiimperialista como un desafío a la democracia. Hay que escuchar lo que son los discursos de esta gente que se opone frontalmente a la democracia y se declara enemiga de la libertad y del libre mercado. Déjame poner unos comerciales para que sigas después hablando del tema.